monte de la Rejaparte y en la guardia que no dormía. Muchas historias de militares nacen en los montes oscuros, en sierras interminables o en caminos donde el silencio pesa más que el arma que se carga al hombro. Ahí, dicen, se aparece lo desconocido, sombras que no deberían moverse, voces que no pertenecen a nadie, brujas que observan desde la maleza. Pero esta historia es distinta. Esta no ocurrió en medio del monte, sino dentro de una base militar, un lugar donde el orden y la seguridad deberían ser absolutos, un sitio donde lo paranormal no tendría derecho a entrar, y aún así lo hizo. Mi nombre es Israel Mora, y mientras escribo estas líneas, vuelvo a sentir el nerviosismo recorriéndome el cuerpo, el miedo regresando como un frío que se instala en los huesos. También vuelven los recuerdos de las decisiones equivocadas que tomé cuando era joven, decisiones tontas, impulsivas, de esas que parecen inofensivas hasta que te cambian la vida. Coria, El Jano. 2002, yo tenía alrededor de 20 años y, como muchos a esa edad, me sentía invencible. Me creía fuerte, astuto, intrépido, incluso superior. Esa soberbia venía alimentada por la carrera que había elegido, las armas. Apenas un par de años antes había ingresado al ejército mexicano y ya ostentaba el grado de cabo del arma blindada. Dentro del ejército, los apodos nacen rápido. A mí me decían Chilango. En los cuarteles entra gente de todos los estados del país y de inmediato se forman grupos: los de Veracruz, los de Oaxaca, los de Guerrero, los de Chiapas. Entre ellos existe un apoyo silencioso, no escrito, pero férreo. Yo, en cambio, venía del entonces Distrito Federal. Desde el primer día me miraron con recelo. Bastaba escuchar mi tono de voz para que surgieran los prejuicios. El chilango es flojo, lloran y desertan. No es la primera vez que llega uno como tú, eso mí, decían, sobre todo los sargentos más rudos. Así que me propuse demostrar lo contrario. Mi complexión era delgada, pero me esforzaba el doble. Entre sudor, cansancio y algunas risas forzadas, fui ganándome un lugar. Con el tiempo, terminé siendo aceptado más de lo que jamás imaginé. Fue entonces cuando llegó aquel fatídico 2012, entre tantos servicios asignados por todo el país. El sargento ayudante me llamó y me dijo: Chilango, este año no irás a Santa Gertrudis, te quedas aquí. En el regimiento, la noticia me cayó como bendición. Santa Gertrudis significaba desierto, calor insoportable y entrenamientos agotadores. Quedarme era, en apariencia, un descanso. No sabía que ahí comenzaría la peor experiencia de mi vida. Me asignaron como encargado de la guardia en la entrada conocida como Granadas, el primer acceso al campo militar ubicado en Temamatla, Estado de México. A pesar de ser cabo del arma blindada, me dieron consignas estrictas, órdenes que debía cumplir sin cuestionar. La disciplina era absoluta a mi cargo. Quedaron 2 soldados nuevos, rasos, un poco mayores que yo. No recuerdo sus nombres. También me asignaron a otro cabo, pero de plan a mayo, era un cabo carpintero, llamado Pascual. Pascual era de Valle de Chalco, y desde que comenzamos a hablar, conectamos de inmediato. Ambos éramos del centro del país, así que nos decíamos PAI, abreviación de paisano. Con él, el servicio se hacía más llevadero, y vaya que lo necesitábamos. Nos esperaban 2 meses completos sin ser relevados. Sainz, ahí vivíamos, cuidábamos el acceso, comíamos ahí mismo y rendíamos novedades al sargento. El tiempo pasaba lento, espeso, como si las horas se estiraran una noche. Agotados y confiados, con ese impulso juvenil de hacer tonterías, tomamos una pésima decisión. Pascual y yo teníamos sed. No era solo sed de refresco, era esa sed que se convierte en excusa para hacer lo que no debes. Decidimos ir al pueblo, dejando solos a los soldados. Por alrededor de 1 hora compramos tacos, pollo rostizado, refrescos y sí, también un six de cerveza. Lo ocultamos bien, conscientes del grave problema en el que nos meteríamos si nos descubrían. Entre las hierbas, lejos de la vista, bebimos despacio. No nos emborrachamos. Comimos bien. La noche cayó sin avisar. Para la 1 de la mañana, Pascual y yo seguíamos de pie, mirando hacia el horizonte. Frente a nosotros se extendía una calle de unos 200 metros, sorprendentemente clara a pesar de lo aislado del lugar. Fue entonces cuando lo vimos a unos 100 metros. Una pequeña luz roja flotaba, moviéndose de un lado a otro de manera errática. Mira, Pai, una luciérnaga,
dijo Pascual. Nos miramos y reímos al mismo tiempo. Aquí no hay luciérnagas, aun cuando volvimos la vista al frente. La luz estaba más cerca, mucho más cerca, a unos 50 metros, y entonces se dibujó una silueta. Fue nuestro segundo gran error. Aquella luz no era una luciérnaga, era un cigarro encendido. Un hombre venía caminando hacia nosotros. Activé el protocolo de inmediato. Alto ahí. Quion vive. Great. Con voz firm. No hubo respuesta. Alto ahí. Quion vive. Por tercera vez. Identifíquese o abriré fuego. Jalé el cerrojo de mi G3 y apunté directo a su cabeza. Pascual hizo lo mismo. Buenas noches. Oficiales, dijo el sujeto. Su voz era tranquila, amable y extrañamente reconfortante. No sé qué se hace en estos casos, continuó, pero solo quiero pasar. Le expliqué que era un área restringida, que era zona federal. Él insistió. Yo tengo muchos años pasando por aquí. Es la primera vez que algo así me pasa. En algo no cuadraba. Ese regimiento tenía más de 30 años. Entonces nos hizo una pregunta que nos descolocó. ¿Y ustedes qué están haciendo? Cuidando la puerta, respondí. No me refiero a eso, sonrió. Estaban tomando, ¿verdad? Lo dijo sin acusar, sin juicio, como si lo supiera desde siempre. Confesamos. Él se ofreció a invitarnos más cervezas. Y entonces ocurrió algo que aún hoy me eriza la piel. Sin meter la mano en sus bolsillos, extendió la mano a través de la reja y nos ofreció un billete de 200 pesos. Ahí comenzó todo. El billete de 200 pesos quedó suspendido entre la reja y nosotros, como si no pesara nada. No vimos de dónde lo sacó. No hubo movimiento previo. No hubo mano entrando al pantalón, ni a la chamarra, ni a ningún bolsillo. Simplemente apareció entre sus dedos. Ese detalle, aunque en ese momento no lo comprendimos del todo, fue la primera alarma real que se encendió dentro de mí. Anda, dijo con una sonrisa tranquila. Ve por unas cervezas más para que sigan pasándola bien. Pascual me miró, dudó apenas un segundo, y luego dijo, yo voy, Pai. Si no puedes ir, eres el encargado. El hombre nos observó con atención, como si midiera algo invisible. Tú eres el comandante, me dijo, señalándome. Solo por ahora, respondí. Pascual comenzó a quitarse su arma de cargo. Me la entregó y yo la acomodé cruzada en la espalda. Luego salió caminando con ligereza, casi contento, rumbo al pueblo. El hombre dio un par de pasos hacia la reja hasta quedar justo frente a mí. La distancia entre nosotros era mínima. Podía oler el humo de su cigarro, un olor distinto, más denso, más amargo. Comenzó a hacerme preguntas. Al principio eran triviales, casi amables. Luego, sin transición alguna, se volvieron incómodas. ¿Qué quieres en la vida? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? ¿Quieres dinero? Poda. Las hacía rápido una tras otra, como si tuviera prisa. Lo más extraño era que no me sentía ofendido. No, sentía confianza. Una confianza que no le había dado, pero que estaba ahí. Pascual regresó poco después. Ábreme, Pai, dijo. Dejemos la puerta abierta para que el joven platique con nosotros. Es grosero hablar a través de la reja. Lo llamamos joven porque no aparentaba más de 30 años. Bien vestido, limpio, con un porte seguro. Abrimos un par de latas. Pascual, con una sonrisa, sacó algo de entre su chamarra. Mira, Pai, lo que me encontré era un cachorrito, pequeño, tembloroso. El hombre frunció el ceño. ¿Para qué te traes ese animal? Su tono cambió. Se volvió gris, pesado. Se va a morir mañana. El comentario nos incomodó, pero lo ignoramos. Revisamos al cachorro buscando señales de enfermedad. No tenía nada visible. Le ofrecimos una cerveza al hombre. No, respondió. Son para ustedes. Sailor Marison. Es lo que querían. ¿Cómo sabe? Pregunté. Sonrió. Yo sé todo. Bebimos o al menos eso aparenté. Algo dentro de mí me decía que no debía tragar ni una gota más. Aquí antes era paso libre, continuó. Cualquiera podía pasar. Señaló hacia el cerro. Allá arriba hay un camino. El camino de la serpiente. Nos reímos. Nadie le pone hacia un camino. Yo he caminado por ahí muchas veces, dijo. Si algún día quieren verme, ahí me encontrarán. La charla continuó por horas. Cuando insinuamos que era tarde, su expresión cambió. Yo venía por algo más. Nos miró fijamente. Ustedes pidieron algo y se los traje. ¿A qué te refieres? Pregunté. Puedo darles lo que quieran. Dinero, mujeres, alcohol, poder. Entonces le preguntamos quién era.
El hombre volteó lentamente hacia Pascual. Dame tu mano. Pascual obedeció. El sujeto le mordió el dedo índice. 2 pequeñas marcas quedaron en la punta. Pascual gritó. El hombre comenzó a pronunciar una palabra extraña. No era español. No era nada que yo hubiera escuchado antes. En cuando terminó, dijo, te llamas Pascual, naces en... Y empezó a contarle su vida, nombres en fechas, enfermedades en secretos. Pascual se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Yo, estúpidamente, extendí la mano. Ahora a mí. El hombre tomó mi cabeza con ambas manos. Me acercó y besó mi frente. No, Antú, no. Tu amor es muy grande. Por primera vez lo miré bien. Sus ojos eran completamente negros. No había blanco. Nada. Sonrió. ¿Aún no sabes quién soy? Su voz cambió. Tengo todos los nombres. Príncipe de las tinieblas. Lucifer. Satanás. Cada palabra retumbaba. Yo soy su necesidad. Pascual cayó de rodillas. Perdón, maestro. El hombre lo tomó del brazo. Siempre te voy a encontrar, Pascual, y comenzó a llevárselo. Cuando el hombre comenzó a llevarse a Pascual, lo hizo sin prisa. No hubo forcejeo, no hubo súplica inicial. Pascual caminaba como quien sigue una orden antigua, una que ya conocía desde antes de esa noche. Yo gritaba su nombre, pero mi voz se sentía hueca, como si el aire mismo la absorbiera antes de llegar a sus oídos. Pascual, Wright, regresa. Los soldados salieron del garitón. Se quedaron ahí rígidos, pálidos, sin dar un solo paso. Vengan, les ordené. Aetenem. Uno de ellos negó con la cabeza, temblando. No, ese no es humano. Sentí rabia, sentí vergüenza, sentí miedo. Apreté el arma. Nunca en mi vida había dudado tanto de jalar el gatillo. No porque temiera el castigo, sino porque algo dentro de mí sabía que disparar no serviría de nada. El hombre condujo a Pascual hacia un claro al lado derecho del acceso. Ahí había un árbol enorme, solo, retorcido, como si hubiera crecido huyendo de algo. La luna apenas lo tocaba a Rispire Hondo Y Ovens. El soldado que me siguió lo hizo a varios pasos de distancia, como si yo fuera un escudo inútil entre él y aquello. Cuando llegamos, Pascual estaba hincado, con la cabeza agachada. El hombre tenía una mano sobre su coronilla. Murmuraba palabras que no entendí, sonidos antiguos, ásperos, que me dolían en los oídos. Pascual, Wright, then act Dame to Oma. Pascual levantó la vista lentamente. Ya voy, Pai. Caminó hacia mí como un niño asustado. El hombre se alejó hacia la calle. Regresaré en 3 días, dijo. Entonces rió. No fue una risa humana. Fue una carcajada profunda, vibrante, burlona. El suelo parecía responderle. Encaminó apenas 50 metros y desapareció. No llegó al final visible de la calzada. Simplemente dejó de estar ahí. Pascual se abrazó a mí y lloró, como nunca he visto llorar a un hombre adulto. Vino por mí, Pai, vino por mí. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, el cachorro estaba muerto, sin heridas, sin sangre, solo, muerto. El tercer día llegó la noche, cayó como un manto de tinta. No era oscuridad común, era una negrura espesa, viva. No veíamos más allá de 1 metro. El viento comenzó sin aviso, un viento helado, violento, que doblaba los árboles. El frío atravesaba la ropa, la piel, los huesos. Pascual estaba sentado junto a mi Pai. No me puedo mover en su cuerpo, estaba rígido. Sus ojos abiertos, llenos de terror. Ahí está, Suchu, ahí está. Yo no lo vi, pero lo sentí. El aire se volvió pesado. El viento giraba alrededor del garitón, como si algo enorme caminara en círculos. Pascual lloraba. Me está llamando. Entonces escuché pasos lentos, seguros. La risa regresó. No lo vi esa noche, pero Pascual al amanecer. Pascual ya no era el mismo. Días después fue trasladado. Nunca volví a verlo. No sé si cumplió. No sé si fue reclamado solo. Sé que desde entonces nunca volví a sentirme solo. Ni siquiera cuando lo estoy, porque hay cosas que, una vez que te miran, nunca dejan de hacerlo. Muy buenas noches a esta increíble comunidad, como siempre dice Uriel. Nunca pensé que llegaría el momento de contar esto aquí. Es una historia que durante años solo conocieron algunas personas de mi familia. Y mi mejor amiga, fue ella quien insistió en que debía compartirla, porque hay cosas que no pueden quedarse guardadas para siempre. Esta historia tiene que ver con la carretera, con la vida en la ruta, con esa existencia que llevan muchos hombres de mi familia por el lado de mi madre.
Hombres hechos a la antigua, no de los que faltan al respeto, gracias a Dios, sino de los que no hablan de lo que sienten, no cuentan lo que ven y, mucho menos, lo que les provoca miedo. Aun con el tiempo supimos que a varios de ellos les habían pasado cosas imposibles de explicar, cosas que cualquiera tacharía de locura o imaginación, pero ellos jamás intentaron entenderlas. Para ellos eran cosas que pasan nada más cuando vives en la carretera. Cuando pasas media vida manejando de noche, tarde o madrugada, hay cosas que te alcanzan aunque no quieras creer en ellas, admitió. Beto llevaba más de 20 años manejando autobuses de ruta larga. Decía haberlo visto todo. Personas paradas en la orilla de la carretera, en lugares donde no debía haber nadie. Sombras cruzando el camino en plena madrugada, sin pueblo cerca. Luces extrañas en el cielo, especialmente bolas de fuego. Las famosas brujas, como las llaman, que a veces se veían a lo lejos en las montañas y otras veces parecían flotar a la par del autobús, acompañándolo durante kilómetros, pero él siempre lo ignoraba. Decía que lo mejor era no prestar atención, que cuando alguien maneja tanto, la vista se cansa y la mente empieza a completar lo que no entiende. Según él, todo debía tener una explicación lógica. Aunque no se tomara el tiempo de buscarla, a mi tío no era un hombre que se asustara fácilmente. Era serio, callado, siempre tranquilo. Por eso, cuando contó esta historia menos, y lo hizo en medio de un funeral, nadie dudó de que lo que vio no fue una ilusión ni un mal sueño. Todo ocurrió en una madrugada tranquila. Estaba a poco de llegar a la central de Durango. Los pasajeros dormían. El autobús iba perfecto. El motor recién afinado vibraba de manera constante. El camino estaba despejado, algo raro considerando que el viaje había comenzado saliendo de una tormenta en la Ciudad de México. Todo indicaba que el trayecto terminaría sin problemas justo cuando empezó a relajarse, cuando ya se imaginaba desayunando unos burritos al llegar. Lo vio a un hombre mayor, caminaba lentamente por la orilla de la carretera. Estaba encorvado, desorientado, con la mirada perdida. A esa hora no había ninguna razón para que alguien estuviera ahí. No había paradas, ni casetas, ni autos descompuestos. Simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Mi tío bajó la velocidad y frenó unos metros adelante. Abrió la puerta y le habló. ¿Se encuentra bien, señor? El hombre levantó la vista con una expresión extraña, confundida. ¿Quién eres?, preguntó con voz áspera. Eso no era lo que esperaba. Pensó que quizá estaba perdido, que había sufrido un accidente. Soy chofer. Voy a la central de Durango. ¿Quieres subir? ¿Necesita ayuda? El hombre negó con la cabeza. Seguía mirándolo como si intentara recordar algo que no terminaba de formarse en su mente. Luego, con una calma que no tenía sentido, dijo: sigue con cuidado, hijo. La muerte anda cerca y sin más. Continuó caminando, alejándose en dirección contraria a mi tío. Lo observó por el retrovisor. Había algo en el que le resultaba inquietantemente familiar. La voz, la forma de moverse. Por un momento pensó en su abuelo, en cómo hablaba, en los consejos disfrazados de regaños que le daba cuando era niño. Incluso la mirada era parecida. Suspiró y siguió su camino. No había avanzado ni un kilómetro, cuando tuvo que frenar de golpe a un caballo. Estaba parado en medio de la carretera. No sé, respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de un líquido oscuro. Parecía sangre. Bajó con cuidado. El animal tenía heridas pequeñas, raspones, cortes en las patas, como si hubiera salido de un espacio muy estrecho, como si algo lo hubiera aplastado. Cuando logró moverlo hacia la orilla y levantó la vista, lo entendió todo. En un barranco poco profundo, a unos metros del camino, había una camioneta volcada, totalmente destrozada. No había forma de que alguien hubiera sobrevivido. Encendió las luces de emergencia y esperó a que llegara la patrulla. No podía dejar de pensar en el hombre de la carretera, en su advertencia. Durante años, creyó que había visto al espíritu del conductor de aquella camioneta, que estaba perdido, sin entender que ya había muerto, tratando de huir de algo, de la muerte misma. La historia quedó guardada, hasta que 5 años después, en 2014, ocurrió de nuevo en su hermano. Mi tío Chava iba rumbo a Mazatlán. Neumann estaba descansando, sentado junto al chofer. Todo iba tranquilo, hasta que el conductor señaló hacia adelante. Oye, ¿eso es alguien caminando? Era un hombre mayor, encorvado, desorientado. Frenaron, abrieron la puerta. ¿Se encuentra bien, señor? El hombre levantó la vista con la misma expresión. ¿Quiénes son? ¿Dónde
Estamos. Mi tío le ofreció ayuda. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Luego señaló hacia adelante y dijo: la muerte anda muy cerquita. Ann se dejó caer hacia atrás. Cuando mi tío lo tocó, sintió un frío horrible. El frío de alguien que ya no pertenece a este mundo. Minutos después, encontraron un accidente terrible. Y cuando ambos hermanos contaron sus historias, años después, entendieron la verdad. Era el mismo hombre. Bestia, hablaba igual y se parecía demasiado a su abuelo, pero sabían que no era él. Tal vez era alguien que sigue caminando la carretera. Tal vez alguien que aún cuida a los suyos en el camino.